¿Cómo están, queridos seguidores del canal? Este es el primer video del año y como tal quería empezarlo con un video bastante interesante y quizás útil para muchos de ustedes. Ya lo habrán leído en el título, pero hoy vamos a repasar los componentes que ustedes deberían comprar o priorizar en primera instancia para ir comprando y armándose su PC gamer. Seguramente muchos de ustedes tengan la ilusión de empezar a armarse una computadora este año o quizás renovar la que ya tienen, y acá les voy a dar un par de tips y consejos y un orden el cual yo seguiría o el cual para mí es el más adecuado para poder armarse una computadora gamer desde cero, parte por parte. Así que si este video te interesa, quédate hasta el final que ahora comenzamos. Quería tomarme un tiempo para explicarles y aclararles que no me voy a enfocar en los detalles específicos del hardware, o sea de cada componente. No les voy a decir cómprense un Ryzen 9 para jugar al Cyberpunk. Mi idea con este video es principalmente darles un enfoque a todas esas personas que están medio perdidas o que no saben mucho del tema, para que así ya sepan cómo armar su computadora y ya después, si quieren jugar un juego muy pesado o trabajar con programas muy pesados, para esa gente pueden ir a ver otros videos más enfocados a detalle en YouTube. Por ejemplo, si quieren jugar un juego muy pesado, van a YouTube y buscan qué componentes o qué requisitos mínimos necesito para jugar a tal juego. Lo mismo con los programas. Si quiero correr el, no sé, el Adobe Premiere a 4K, fíjense en los requisitos mínimos y ahí le va a aparecer los componentes a detalle que ustedes deberían tener según la marca y el modelo y todas esas cosas. Dejando eso en claro, ahora sí comencemos. Para comenzar a armar nuestra computadora de cero, tenemos que saber para qué la vamos a utilizar, ya sea para jugar, para editar, para streamear, para trabajos de programación o de oficina. Así que una vez que sepan para qué la van a utilizar, supongo que la mayoría que está viendo esto va a ser más que nada para jugar y editar. Personalmente yo les recomiendo que se compren un combo de procesador y placa madre a la vez. Para mí esta es una de las mejores opciones si no saben mucho de computadora o si apenas están comenzando una computadora nueva desde cero. Un ejemplo podría ser el Ryzen 5 5600G, que es un procesador muy potente y muy popular, puede abarcar muchos ámbitos en lo que viene siendo todo este tema de los softwares. Así que basta con poner Ryzen 5 5600 y al lado combo con placa madre. Estos dos componentes comprados a la vez es un pilar clave. Con esto ya tenemos una base para empezar a armar a futuro y empezar a agregar los demás componentes. La única razón por la cual les recomendaría comprar esto de manera individual, o sea primero el procesador y luego la placa, son por dos motivos. Uno es por si no le alcanza la plata, es normal eso, o sea se compran primero uno y después van por el otro. Y la segunda es por si ustedes ya saben o tienen bastante información o ya están bastante metidos en esto de las computadoras y saben qué componente puede irle mejor a futuro. Quizás se compran este procesador y después se compran una placa madre mucho mejor para en el futuro no tener que mejorar de nuevo. Está perfecto, pero mi recomendación sería que se compren estas dos cosas a la vez. Existen dos distribuidoras principales de procesadores que serían Intel y AMD. Cada usuario deberá elegir cuál es el procesador que más le conviene. Para que se den una idea, los puntos claves o las características principales del procesador AMD serían el buen manejo de multitareas, la capacidad de tener gráficos integrados sin necesidad de tener una GPU o tarjeta gráfica independiente, un menor consumo de energía que los procesadores de Intel y también que son un poquito más baratos que los procesadores de Intel. Por otro lado, las características de Intel son que nos ofrecen un mayor rendimiento por cada núcleo que nos ofrece, una mayor compatibilidad y eficiencia con los software de Microsoft, lo que se traduce como mayor velocidad en rendimientos de programas y videojuegos, pero consumen más energía que los procesadores de AMD y son más costosos. Cada uno de ustedes va a elegir la opción que mejor les convenga. Mi recomendación personal es que si es para jugar les recomiendo AMD y si es para programación les recomiendo Intel. Una vez que elijan el procesador que mejor les convenga, ahora toca la placa madre. En el caso de elegir una individual, o sea aparte, que lo compren aparte, tienen que verificar que esa placa sea compatible con su procesador. Esta compatibilidad lo pueden verificar en persona en el local que estén, le preguntan al que esté atendiendo local y le va a explicar. Creo que podrá ser el más simple de los casos. Entran a ChatGPT, buscan la marca y el modelo de la placa madre y lo ponen es compatible con tal procesador y ahí les va a decir que sí o si no. En cuanto a las placas madres, hay muchísimos modelos. Existen las pequeñas, las grandes, las baratas, las muy caras, las truchas, las que son industriales. O sea, hay muchísimos modelos. Por lo general las baratas tienen dos slots, que son estas ranuras donde uno pone las memorias RAM, y las que son gama media tirando a alta ya tienen 4. También hay placas que tienen disipación de calor. Las placas más modernas ya tienen incluso entradas para SSD M.2, que son estos nuevos discos sólidos. Es el mejor almacenamiento hoy en día, que es el SSD, el NVMe, y así con muchas otras características relevantes. Ahora, a medida que avanzamos en el video, se van a ir dando cuenta de cuál les conviene, cuál armarse y muchas cosas más. Lo único que tienen que tener en cuenta es que cuantas más características tenga y cuanta más capacidad pueda sostener, ese producto va a estar más caro.
El segundo componente que les recomiendo comprar sería una fuente de poder certificada. Este es un punto clave en el armado de nuestra computadora. La calidad y la potencia de nuestra fuente de poder va a determinar si nuestra computadora va a explotar o no. La fuente de poder es la encargada de suministrar energía a todos los componentes de nuestra computadora. Y lo pongo en segundo lugar no solo por su importancia, sino porque una vez teniendo el procesador y la placa madre y sabiendo para qué van a usar la computadora, ya se pueden dar una idea de la potencia que necesitan para su computadora. Si quieren ser detallistas, pueden entrar a la página oficial de cada producto que compren y ahí abajo en la parte de la descripción de cada producto les va a mostrar el consumo energético que requiere cada componente y ahí lo van sumando para saber qué tipo y mejor dicho qué potencia necesita la fuente de poder. Las fuentes de poder certificadas son estas white, bronce, plata, oro, platino y creo que el tope de gama sería titanio. También existen las fuentes de poder genérica, esta ni siquiera la consideren, no se las recomiendo para nada, solo la menciono para que sepan que existen y que es de las peores opciones, sino que, mejor dicho, es la peor opción que pueden elegir. Todas las fuentes de poder de calidad traen todas las conexiones necesarias para usar en la computadora. Existen tres tipos de diseños para las fuentes. La no modular, que es la que trae todos los cables incluidos en la fuente de poder y de ahí vas acomodando como puedas. La semi modular, que es la que trae los cables principales de energía en la computadora incluidas y los cables conectores para los demás componentes las trae aparte. Y por último la que es completamente modular, que esta te traen todos los cables separados y vos vas incluyendo solamente lo que vas a necesitar. Espero que con lo que dije hayan entendido la importancia de tener una buena fuente de poder. Creo que con una fuente de 500 watts sería lo mínimo hoy en día para, no sé, jugar, navegar, usar un par de programas, editar un poco, ya saben, un poquito de programa de Microsoft, cosas básicas. En lo personal recomiendo que se compren una fuente certificada de buena calidad que tenga entre unos 600 o 700 watts. Esto más que nada porque una persona que se dedica, o que mejor dicho es aficionada a esto de las computadoras, siempre quiere ir actualizando los componentes poco a poco y con 600 o 700 watts ya van a ir bastante cómodos, ya van a poder incluir una placa de video y va a aguantarla y no se va a sobrecalentar ni va a tener ningún problema siempre y cuando sea de calidad y certificada. Así que no sean tacaños e inviertan en una buena fuente de poder para su computadora, no vaya a ser que de la nada se les queme un componente, sino que toda la computadora. Como tercer componente voy a poner en este puesto a las memorias RAM, entre paréntesis en Dual Channel. La memoria RAM es la encargada de guardar la información de nuestros programas y videojuegos en tiempo real, por ende cuanto más memoria tengamos mejor. Las memorias RAM trabajan de manera individual, o sea que con tener solamente una memoria vamos a poder hacer que la PC encienda y empiece a funcionar. No obstante, también funciona en pares de 2 o 4. Con tener dos pares estaríamos activando lo que vendría siendo el Dual Channel. Esta vendría siendo la mejor opción en cualquiera de los casos. El Dual Channel es la mejor manera de optimizar y maximizar la eficiencia del acceso de nuestro procesador hacia nuestras memorias. En pocas palabras, nuestro procesador va a tener mayor facilidad de acceder a esta memoria RAM, ya que tenemos este Dual Channel que nos facilita el acceso. Para que se den una idea, imagínense que yo soy un procesador y que mi brazo es la memoria RAM. Bueno, si tengo solo una memoria RAM, tengo un brazo que voy agarrando cosas y voy más lento porque tengo uno solo. En cambio, si tengo dos, puedo ser más ordenado, más rápido y puedo hacer más cosas al mismo tiempo. Entonces se agiliza el proceso. Para habilitar esta función de Dual Channel tenemos que tener dos memorias RAM o 4 de la misma marca, de la misma generación y de los mismos hercios. Y en la placa madre, si solo tenemos dos slots, lo ponemos ahí y ya estaría activo. En el caso de tener 4 slots, lo ponemos en uno, dejamos un espacio vacío y lo ponemos en el otro. Esto de tener dos memorias iguales es muy importante porque en el caso de que tengamos una memoria de 3200 Hz y otra memoria de 1660 Hz, por ejemplo, la computadora se va a adaptar a la de 1600 Hz, la que tiene menor rendimiento, para que vayan en pares. En pocas palabras, estaríamos desperdiciando el resto de la potencia de nuestra 3200 Hz. El cuarto componente que deberían de comprarse sería un almacenamiento SSD o SSD M.2. Nuestro almacenamiento no solo guarda nuestra información personal, sino que también guarda nuestras aplicaciones y el sistema operativo. Hoy en día ya no se trata solamente de la capacidad de almacenamiento que tenga, sino que también de la fluidez y el rendimiento que nos ofrezcan. Por ende, las mejores opciones para adquirir un almacenamiento nuevo sería un SSD o un SSD M.2. Pero en términos generales, en
el uso cotidiano estos dos productos van de la mano en cuanto a rendimiento, no se notaría mucho. Y por otro lado tenemos los SSD M.2 que son la versión NVMe. Si tu procesador y tu placa de video son compatibles, en este caso podremos activar la versión de PCI 3.0 o 4.0, que esto altera la velocidad y el rendimiento de nuestro M2. Espero que se me haya entendido, pero para resumir, los M2 tienen dos versiones, la normal y la que se puede sacar más provecho, que es la NVMe. Esta NVMe se le puede sacar más provecho si tenemos un PCI 3.0 o PCI 4.0. El PCI 3 y 4.0 viene siendo la compatibilidad que le podemos sacar a nuestro procesador con nuestra gráfica. Esta cosa va muy lejos, pero para que se den una idea después lo pueden buscar en internet si quieren explayarse más, ir a detalle. Resumiendo todo de nuevo, cualquiera de estas dos opciones le va a venir espectacular, le va a andar mejor y excelentemente. Yo recomiendo que el almacenamiento sea de por lo menos 500 GB para usarlo tranquilamente y sin preocuparse. Si son usuarios que no usan tanto la computadora, o sea que solo lo usan para trabajar o para ver videos o para estudiar un poco, con 500 GB van a estar cómodos. Pero ya si son como yo, que tryhardean mucho, que juegan, estudian, ven videos, editan, graban y hacen un montón de cosas y necesitan mucho espacio para guardar información en la computadora, yo creo que lo indispensable serían 1 TB de almacenamiento para que no les joda nada, porque si no siempre se van a quedar cortos y eso es bastante molesto. O sea que con 1 TB van a estar bien si son personas que usan muy excesivamente la computadora, y con 500 GB las personas más chill. Como quinto componente, acá sí ya entramos en lo peso pesado y sería la placa de video o la GPU. Una vez que ya hayan conseguido todo lo anterior mencionado, ya podemos elegir una placa de video adecuada para nuestra computadora. Este componente se encarga de generar las imágenes que vemos en pantalla, ya sea cuando jugamos, cuando editamos imágenes o videos, o trabajamos con programas de renderizado o postprocesado. En esos momentos es donde este componente brilla, porque es el componente principal que genera todo ese renderizado de imagen, y es por eso que este componente es el más caro de toda la computadora en la mayoría de los casos, porque es el que se usa más que nada para trabajar en proyectos, y a la hora de jugar es el que genera los FPS que uno tanto quiere. Recuerden comprar una placa de video adecuada y compatible con el tipo de procesador que ustedes tengan, no vaya a ser que le genere cuello de botella. Este es un significado que se le da a un tipo de problema que se tiene de compatibilidad, que ahora en la descripción le voy a dejar un video para que tengan en cuenta eso, porque acá no lo voy a explicar. Un ejemplo rápido sería que si tenés un Ryzen 5 o un Intel 5, no le vas a ir a poner una 4090, porque si no eso no va, o sea, literal no va, o sea, el procesador no va a poder con tanto poder, no lo va a poder manejar, entonces no va a funcionar bien. El procesador va a trabajar muchísimo más que la gráfica. Cuando uno está trabajando con algún programa o está jugando, la tarjeta gráfica tiene que estar trabajando más que el procesador. Como les dije, por lo general este componente suele ser el más costoso de toda la computadora, es como la cereza del pastel, es como la última gema del infinito en el guantelete de Thanos. Existen dos empresas principales para la fabricación de GPUs, que serían AMD y Nvidia. Ambas cumplen las mismas funciones, pero están enfocadas en diferentes objetivos. Nvidia está enfocada en la eficiencia del sistema operativo, la compatibilidad con los softwares, un mayor rendimiento en gaming, e incorpora tecnologías extras como el DLS, los drivers, el ray tracing y los software propios. Por otro lado, AMD está totalmente enfocada en el gaming, creado para dar el mejor rendimiento para los jugadores más exigentes. Rinde igual que Nvidia a la hora de jugar, pero carece de los demás beneficios que nos otorga Nvidia. Les recomiendo Nvidia si van a jugar, streamear, programar y trabajar con demás programas de desarrollador. Parece que es la mejor opción por todos los beneficios que nos trae. Y recomiendo AMD si el objetivo es jugar. O sea, para jugar AMD va a funcionar perfecto. Es más barato, un poco más barato que Nvidia por todos los beneficios de los que carece, pero está bien. En el sexto puesto está el gabinete, entre paréntesis que incluya coolers. Dejé el gabinete como última opción porque es el que menos influye en el rendimiento de nuestra computadora. Es mejor comprar todo lo anterior mencionado primero y luego finalizar con este componente. Para comprar un buen gabinete solamente tenemos que tener en cuenta el tamaño. Tiene que ser lo suficientemente grande para que todos los componentes anterior mencionados puedan caber dentro de él, y también que tenga un espacio libre para que el aire pueda fluir. Tiene que pasar aire por nuestra computadora porque si no se calienta. Si es muy chico, todos los componentes se van a sobrecalentar y el aire no va a pasar bien. Capaz que un componente entra mal o empezás a forcejear, eso está mal. Entonces, con que sea un tamaño mediano o grande va a estar bien. Mi recomendación sería que se compren un gabinete de tamaño mediano
mediano, o sea ATX, que es el formato que la mayoría de las placas madres permite. No van a tener problema con eso, van a entrar la placa madre y la gráfica, pero ya ustedes pueden ir variando según el diseño, el tamaño y esas cosas, los colores, el RGB. Otra cosa que recomiendo a la hora de comprarse un gabinete es que intenten que el gabinete incluya algunos coolers, que son estos ventiladores que siempre se ven en los videos. La función de los ventiladores en una computadora es introducir aire frío para que los componentes se enfríen si es que están sobrecalentados, o en su defecto que saquen el aire caliente que está dentro de la computadora para que, bueno, no se sobrecaliente más de lo que ya está. El flujo de aire dentro de una computadora es muy importante, ya que si lo controlamos bien podemos mantener a temperaturas adecuadas todos nuestros componentes, lo que va a hacer que funcionen de mejor manera, porque el rendimiento no se va a ir bajando, no va a disminuir por el sobrecalentamiento, y también podemos extender la vida útil de los componentes. Así que ya saben, teniendo estas cosas en cuenta, elijan un buen gabinete. En el último puesto, el puesto 7, voy a poner los periféricos. Esto es lo último de lo último. Me refiero al teclado, al mouse, a los parlantes, al auricular, al micrófono, todas esas cosas que son extra de la computadora. Suponiendo que todavía tengas dinero para comprar más cosas, yo te recomiendo que te compres productos de calidad pero baratos. O sea, productos de marca, como vendría siendo el Logitech, de buena marca pero baratos. Este es el G203, no sé cuánto está, pero es de los más baratos de esta marca. Y te recomiendo esto porque básicamente son productos de calidad que sirven, funcionan bien, duran y que son baratos. Y ya si estás en las últimas, comprate un combo gaming baratísimo ahí de Mercado Libre. Poné combo gaming, teclado, mouse, y ahí tenés ahí ya para arrancar a usarla, al menos la computadora. Y ya de lo último, lo raspando, así en la olla, un mouse Genius, teclado Genius, andá a un ciber, desconectar el teclado y vení corriendo a tu casa y empezar a usarlo, o sacáselo a alguien, a un amigo, pedirle a alguien. Siempre alguien tiene un teclado, un mouse que nunca usa pero que está ahí de onda. Y eso sería todo, gente. Espero que el video les haya gustado, que haya sido de su agrado, que les haya servido y que les haya parecido interesante por lo menos. Este es mi opinión personal, este es el orden en el que yo compraría las cosas si tuviera que arrancar de nuevo. Creo que está bien armado. Si les gustó, denle like. Comenten acá abajo qué les pareció, si aprendieron algo nuevo, si ya sabían algo, si cambiarían algo. Vamos a ver si este tipo de videos atrae a la audiencia, así podemos continuar subiendo este tipo de formatos de videos, o si no lo cambiamos y vamos para otro rumbo. Yo creo que este es un video bastante bueno, que la gente puede llegar a aprovechar. Y bueno, eso es todo, gente. Yo me despido y nos vemos a la próxima.